That was the discovery of something that happens in us all the time. Whenever we're with another person, it turns out we have cells in our brain that are matching precisely what's going on in the other person. This is essential. It gives us an immediate unconscious sense of what's going on. What are we doing? La mayoría de las personas han interiorizado que el éxito en la vida es directamente proporcional a su coeficiente intelectual. ¿Hasta qué punto es esto cierto? En este nuevo vídeo resumen, Daniel Goleman ofrece una visión esclarecedora y concisa acerca de uno de los componentes fundamentales para alcanzar la prosperidad: la inteligencia emocional. El dominio de esta disciplina es imprescindible, pues da pie a que se aproveche bien nuestro intelecto en bruto. Solo así será uno capaz de elevar sus relaciones íntimas, realización profesional y bienestar físico a su máximo apogeo. Lo que emerge de este punto es una manera completamente diferente de lo que ser inteligente significa, pues todo padre, profesor, jefe interesado en materia tiene la potestad de serlo. ¿Estás preparado para el corto documental más completo, trabajado y valioso de la historia del canal? Espero que lo disfrutes mucho. ¡Vamos allá! Para comenzar, es necesario aclarar por qué la inteligencia académica poco tiene que ver con la inteligencia emocional. Es más, se ha demostrado que no existe ninguna correlación, estadísticamente hablando, entre el IQ o coeficiente intelectual y el bienestar emocional de una persona. En otras palabras, un individuo que posea un IQ elevado puede ser un auténtico genio del sentimiento humano o un mono jugando a la ruleta rusa. Obviamente, esto no significa que el IQ sea una medida totalmente inservible. Quizás alguien que no obtenga buenas calificaciones en la asignatura de matemáticas no deba aspirar a ser físico cuántico o ingeniero de telecomunicaciones. Sin embargo, sí podría ser un buen senador o hacer $1 millón si su equilibrio emocional es el adecuado. Un famoso estudio siguió la pista a 95 estudiantes de la Universidad de Harvard desde el año 1940 durante su vida adulta. ¿Adivina qué? Aquellos que habían sacado mejores notas en la facultad no eran particularmente exitosos en comparación con los que no destacaron por encima de la media, ni tampoco más felices o más productivos. La evidencia científica testifica que la gente emocionalmente adepta, es decir, la que controla mejor sus propias pasiones y es capaz de interpretar las de los demás para lograr una mejor interacción con ellos, se sitúan en una posición aventajada en cualquier área de su vida, ya sea una relación romántica, un cargo público o un examen de lengua y literatura. En este aspecto, la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner juega un papel fundamental. Él piensa que no existe únicamente un tipo de inteligencia que determine por completo la realización vital, sino que hay un espectro de disciplinas tan dispares como la inteligencia lógico-matemática, la lingüística, la naturalista o la musical. En este sentido, se podría ver la inteligencia emocional como la suma de la inteligencia interpersonal, que consiste en discernir y responder convenientemente al estado anímico, temperamento, deseos y sentimientos del prójimo, y la inteligencia intrapersonal, que consiste en ser dueño de las emociones de uno mismo. En definitiva, intra, cómo nos relacionamos con nosotros mismos, e inter, cómo nos relacionamos con las demás personas. Todo con un único objetivo: tomar las decisiones que maximicen nuestra calidad de vida. Y esta tarea no corresponde solamente a la lógica, puesto que ésta, por sí sola, no puede elegir aspectos tan determinantes como qué actividad laboral desempeñar o con quién se inicia una relación afectiva. Probablemente te estarás preguntando qué es la inteligencia emocional. La inteligencia se puede entender desde la acepción de intelliger, esto es, seleccionar entre. Cuando uno es inteligente, significa que, entre todo lo posible, escogerá lo más adecuado a la situación. Ergo, la inteligencia emocional implica que, entre todas las respuestas emocionales que se encuentran a disposición del individuo, elija la más apropiada para el estímulo externo en cuestión, es decir, la más adaptativa. Funcionamiento del cerebro. La primera parte del libro contiene nuevos descubrimientos acerca de la arquitectura cerebral, que dotan de una explicación elocuente a todos esos momentos donde nuestra racionalidad queda totalmente desconcertada ante las emociones adversas. Dicho de otro modo, hay veces en las que los sentimientos arrasan a la razón. Y es que todos nosotros estamos biológicamente programados para actuar en base a nuestras emociones. No obstante, la pregunta esencial no es si lo estamos, sino cómo lo estamos. Y es aquí donde entran en juego factores tan fundamentales como el entorno, la genética o la experiencia vital. Por ejemplo, la reacción común en nuestra especie cuando fallece un ser querido es mostrar dolor.
pero la manera en la que cada cultura tiene de expresar ese dolor es totalmente diferente. La teoría del cerebro triúnico de Paul MacLean, también conocida como la teoría de los tres cerebros, sostiene que el órgano se divide en varias regiones con sus propias lógicas de funcionamiento que desempeñan funciones específicas. Sin embargo, la neurociencia y la biología evolutiva entiende hoy en día que no importan tanto las actividades concretas que realizan cada una de estas partes por sí solas, sino cómo están interconectadas para trabajar en conjunto y en tiempo real. ¿Y qué hace exactamente cada una de estas partes? El sistema reptiliano es una parte del sistema nervioso que se limita a ejecutar códigos programados genéticamente cuando se dan las condiciones adecuadas. Se limita a controlar comportamientos simples e instintivos que garantizan la supervivencia básica: agresividad, dominación, territorialidad, miedo, etc. Como veis, son conductas predecibles que el ser humano tiene en común con animales vertebrados. El sistema límbico es el responsable de la aparición de las emociones asociadas a cada una de las experiencias que se viven, esto es, la evasión hacia sensaciones desagradables como el dolor y la atracción hacia sensaciones agradables como el placer. Por ejemplo, si una persona va al dentista por primera vez a que le extraigan un diente a la fuerza, el nexo entre dentista y dolor se guardará en el hipocampo. Y por último, pero no menos importante, el sistema cortical es el responsable del pensamiento avanzado, la razón, el habla, la planificación, la abstracción, la percepción y lo que en general consideramos como funciones superiores. Por ejemplo, se requeriría su uso para resolver una ecuación de segundo grado o escribir una redacción de la Segunda Guerra Mundial. La cuestión es que uno no puede elegir libremente si, cómo y cuándo se activa la corteza prefrontal o el sistema límbico. ¿Te imaginas que pudiésemos hacerlo? Seríamos superhombres. Al percatarse de un estímulo externo, el cerebro activa en los 200 primeros milisegundos tanto el sistema límbico como el sistema reptiliano, mediante una serie de neurotransmisores que dan lugar a la composición global de nuestra forma de procesar. A continuación, el sistema cortical se activa a los 800 milisegundos, después, no antes. Si el individuo tiene la capacidad para refrenar el chute emocional mediante una sustitución emocional más adecuada a la situación, logrará actuar en base a lo que desea de forma consciente. En caso contrario, si el sujeto no ha logrado activar la cognición o la ha activado muy poco, para resolver el problema, las emociones se apoderarán de él para tomar las decisiones. Ponte la situación de que vas caminando tranquilamente por el metro y de repente se escucha un sonido estridente de lejos que parece ser una explosión. Lo primero que sientes de forma automática es miedo, duda e inseguridad. Tan solo unos instantes después, la cognición dice: no es una bomba, la estación está en obras, ocasionando un cambio en tu sensación inicial. Al pensar que es una máquina, se ha sustituido eficazmente el miedo por la tranquilidad o la curiosidad. Cuanto más intensa sea la emoción o menos entrenado esté el sujeto, más poder ejercerá esta sobre nuestra mente, ya que la parte emocional, tanto límbica como reptiliana, es susceptible de ser asaltada para dar una respuesta intuitiva y veloz, antes de que la parte racional se pare a pensar si la acción está bien o mal. Una persona tremendamente escéptica que encima haya pasado por un trauma relacionado con ruidos intensos tiene en su sistema límbico la asociación entre explosión y peligro, de tal forma que su amígdala se activa con mucha más facilidad que la de cualquier otra persona, para avisarle de que hay una amenaza y debe actuar de inmediato. Esta pobre criatura entraría en un ataque de pánico o, como poco, comenzaría a ponerse más nervioso de lo normal. Las emociones ya habrían tomado el mando de la nave. La mente racional y emocional de nuestro cerebro trabajan en tándem, porque se requiere su participación conjunta. Lo más peligroso de todo es que, una vez que las emociones han tomado las riendas de la voluntad, el neocórtex justifica lo que el sistema reptiliano y límbico ya han decidido. Te lo expliqué cuando hablamos de las excusas. En caso contrario, el neocórtex transforma la antigua sensación por otra nueva, pero no la elimina como si de un trasto viejo se tratase, la reemplaza. A modo de resumen, recuerda la siguiente frase: la emoción decide y la razón justifica. Rasgos de la inteligencia emocional. La segunda parte del libro desarrolla en profundidad los componentes fundamentales de la inteligencia emocional según Peter Salovey: autoconciencia, automotivación, empatía, manejo emocional y manejo de relaciones. Para simplificar el modelo y que puedas recordar cada detalle, vamos a agrupar estas 5 características en 2 grupos. La autoconciencia, la automotivación y el manejo emocional irán dentro de la inteligencia interpersonal, mientras que la empatía y el manejo de relaciones corresponderán a la inteligencia interpersonal. Vamos. Inteligencia intrapersonal. Una de las razones por las que he agrupado la autoconciencia, self-awareness en inglés,
y el manejo emocional es porque están estrechamente vinculados. De hecho, hay autores que agrupan estos dos conceptos en una sola palabra: metacognición. La metacognición es la facultad para identificar, reconocer, analizar y responder nuestros estados, preferencias, recursos, intuiciones y emociones. Mucha información de golpe, ¿verdad? Con que asimiles el concepto como la capacidad para conocerse uno mismo e interpretar las emociones para actuar correctamente es más que suficiente. Una muestra de respuesta metacognitiva podría ser algo similar a no debería sentirme de esta manera, o voy a pensar en cosas positivas para animarme. Mientras que una respuesta carente de autoconciencia en reacción a un evento especialmente demandante podría ser algo del estilo mejor no pensar en ello. John Mayer describe este proceso como la toma de conciencia acerca de nuestro estado anímico y nuestros pensamientos acerca de ese estado anímico, es decir, la habilidad para pensar acerca de nuestros pensamientos y sentimientos. En el fondo, se trata de saber cómo eres para actuar maximizando tus niveles de satisfacción. Tan simple como eso. Imagina por un momento que estás dentro de un avión intercontinental y la voz del piloto resuena por el intercomunicador. Damas y caballeros, nos aproximamos a un periodo de fuertes turbulencias. Por favor, abróchense los cinturones. Las sacudidas son las más feroces que has visto hasta la fecha y se comienza a generar cierto ambiente de incertidumbre y pánico en la tripulación. La pregunta es, ¿qué harías? ¿Eres el tipo de persona que se refugia en su libro o continúa viendo una película con tal de evadirse de lo que sucede? ¿O más bien optas por leer las precauciones ante casos de emergencia, observar los rostros del resto de los pasajeros y escuchar atentamente el ruido del motor para ver si hay algo que parezca preocupante? ¿Cuál de las dos respuestas nos resulta más natural? Es un signo de nuestra posición de atención preferida bajo picos de estrés elevados. Estas posturas focales ostentan consecuencias muy diferentes sobre cómo las personas experimentan sus propias reacciones emocionales. Por un lado, aquellos que sintonizan bajo presión podrían amplificar drásticamente la magnitud de sus propias emociones. Si uno presta demasiada atención de hasta el más mínimo detalle de todo lo que sucede en el avión, entrará en un estado de ansiedad incesante producto de haber exagerado la respuesta emocional. Por otro lado, aquellos que desconectan perciben menos carga emocional y por lo tanto minimizan el tamaño y la experiencia de su respuesta emocional. Pero claro, si uno no presta atención a las instrucciones del piloto porque escuchar una mala noticia no le resulta agradable, está perjudicando al resto de pasajeros al no seguir las normas. Evidentemente, tanto retroalimentar las emociones en exceso como no prestarlas atención en absoluto son dos escenarios extremos que queremos evitar a toda costa. El punto de equilibrio se sitúa entre los dos extremos: hacer caso a nuestras emociones para percatarse de su existencia y entender su naturaleza, reconducir dicha tendencia anímica mediante un buen manejo y actuar ofreciendo una respuesta adaptativa a la situación. Esto implica, como ya hemos visto, no amplificar la intensidad de una emoción, no elegir a qué emociones presto atención y a cuáles no, o directamente anular la capacidad para sentir emociones. Como dice Aristóteles, la clave es utilizar las emociones según las circunstancias. Fíjate que él no ha mencionado nada parecido a tener X emociones, crear X emociones o eliminar X emociones. ¿Por qué? Porque tú no puedes elegir lo que sientes, pero sí cómo interpretas, canalizas y reaccionas ante lo que sientes. Y la guinda del pastel sería predisponerse a sentir ciertas emociones, aunque eso está reservado para pros de la inteligencia emocional. De hecho, un buen gestor emocional sabe perfectamente que en realidad el concepto de emociones positivas o negativas carece de sentido práctico, ya que el problema reside en el control que el sujeto ejerce sobre las mismas, no en la propia naturaleza de la emoción. En otras palabras, no existen emociones negativas, sino emociones mal gestionadas. Tras reconocer y clasificar las emociones que ya estamos sintiendo, la clave es controlar esos impulsos viscerales que propician una respuesta demasiado precipitada y reactiva o que imposibilitan la actuación. Reaccionar con determinación, templanza y sobriedad, así como no juzgar de antemano los hechos en base a lo que sentimos. ¿Y qué implica esto en términos más prácticos? El tercer componente, automotivación. ¿Te imaginas ser capaz de utilizar tus propias emociones para conseguir la meta que deseas? Esta habilidad es crucial para lograr un alto rendimiento en tareas que exigen mucho empeño y sacrificio, porque ¿a dónde pretendemos ir sin entusiasmo, optimismo, resiliencia y perseverancia? Si fueras un jefe y tuvieras que contratar a dos personas con el mismo nivel intelectual y capacidades mentales, ¿a quién elegirías? ¿A una persona que es capaz de motivarse para superar cada nuevo reto o a una persona que no? No voy a extenderme hablando de la motivación extrínseca e intrínseca porque es un tema que ya he tocado en mi vídeo acerca de la productividad.
Ya sabes de sobra que sin motivos no hay motivación. Lo que sí que voy a mencionar es un rasgo en el que Daniel incide con frecuencia: el autocontrol, el control sobre uno mismo, que se entiende como el manejo de los propios impulsos internos y la capacidad para posponer la gratificación a corto plazo. Una persona con motivos de peso que le permitan interiorizar que lo mejor llega después y no antes o ahora, tienen las bases de la motivación asentadas. El ejemplo por excelencia es el denominado test del marshmallow. Para realizar el experimento se separó un grupo reducido de niños de 4 años en distintas habitaciones de color blanco, para que no hubiera distracciones en el entorno. Cada uno permanecería sentado delante de una mesa en la que había tan solo un dulce, y a continuación la persona encargada se dirigiría a ellos diciendo: si aguantas sin comerte el marshmallow, te daré otro cuando vuelva a la sala en 10 minutos. Lógicamente, algunos resistieron la tentación y otros se lo comieron. Pues bien, se descubrió más tarde que prácticamente todos los que fueron capaces de resistir su impetuosidad durante el tiempo que estuvieron solos obtenían calificaciones más altas, gozaban de una mejor salud y disponían de un mayor equilibrio emocional con respecto a los que no se pudieron contener ya en su vida adulta. Curioso, cuanto menos. Los niños que tenían los suficientes incentivos para no caer en la tentación, no cayeron. Los niños que no tenían los suficientes incentivos para no caer en la tentación, cayeron. Es todo cuestión de prioridades económicas, sociales y emocionales. Una persona que controla sus impulsos instantáneos y efímeros está bien encaminado en la inteligencia emocional. La automotivación también recoge otros aspectos que he mencionado en otros vídeos, como el optimismo de Martin Seligman, que te ayudará a tomar una perspectiva potenciadora, y el flujo de trabajo, que incrementará tu adherencia al proceso. Recapitulando, no tenemos tanta influencia a la hora de elegir qué emoción se presenta en nosotros. Sin embargo, lo que sí podemos controlar es cuánto tiempo perdura esa emoción. Existen diversas filosofías que presentan diferentes metodologías a la hora de lidiar con las emociones. Unas veces, la mejor manera de gestionar una emoción es utilizándola. Por ejemplo, la furia puede convertir una mala experiencia en el mejor de los entrenamientos, o la tristeza puede convertir un día malo en una canción memorable. Otras veces, la mejor manera de gestionar una emoción es contemplándola, quedarse asombrado con un cuadro de Velázquez, tener curiosidad por si hay vida más allá de la Tierra, o tener ganas de jugar al fútbol por la tarde, incluso cuando se trata de una sensación desagradable como la vergüenza de hablar en público. Si sabes que son emociones temporales, es decir, como las nubes vienen y van, ¿por qué no las dejas fluir? Es lo que se conoce como estrategia budista. Y otras veces, la mejor manera de gestionar una emoción es transformándola. Una vez el pasajero del avión ha identificado el miedo, podría haberlo sustituido por curiosidad, centrándose en una actividad concreta, o en entusiasmo por pensar qué le deparará al llegar a su destino. Es lo que se conoce como estrategia estoica. Se trata de saber cuándo hay que explotar las emociones conflictivas a nuestro favor, cuándo hay que transformarlas y cuándo hay que sentarse a contemplarlas. Eso es el manejo emocional. Además, una situación concreta puede tener varias soluciones válidas. Aquí no hay respuestas universales, así que sé creativo. Inteligencia interpersonal. Las dos características que he agrupado en la inteligencia interpersonal son la empatía y el manejo de relaciones, y lo he hecho por el mismo motivo que antes, van codo con codo. De ahí la importancia de la metacognición. Si uno no es capaz de identificar, entender y canalizar sus propias emociones, ¿cómo va a hacerlo con las de los demás? La definición más aceptada de empatía es saber ponerse en el lugar del otro para comprender lo que siente. Sin embargo, nosotros iremos un paso más allá. No se trata únicamente de identificar las emociones ajenas de forma analítica y objetiva, sino que además vamos a ponernos en su lugar para comprender por qué siente lo que siente en primer lugar. Para ello, hemos de penetrar en el mundo de la otra persona en aras de colocarnos en su punto de vista con efectividad. Pero cuidado, la capacidad para ponerse en los zapatos de otra persona no quiere decir que tengamos que compartir sus opiniones ni estar de acuerdo con su manera de vivir e interpretar la realidad. Según Goleman, las competencias de la empatía son muy variadas: permanecer atento a las señales emocionales para suavizar su intensidad, desarrollar una escucha activa para fomentar una comunicación asertiva, reconocer las fortalezas y logros ajenos para mostrar admiración y humildad, y respetar la diversidad, eliminando los prejuicios, estereotipos y la intolerancia. Simultáneamente, la tarea de un buen intelectual emocional no termina en detectar la frecuencia exacta de las emociones ajenas, sino en ser capaz de reconducirlas, al igual que lo hacemos con las nuestras, esto es, llevarlos hacia un campo emocional óptimo para los dos, modificando el tono de la interacción. En cristiano, calmar a tu pareja con compasión si la discusión se está yendo de las manos, hablar a tu jefe con sinceridad si su trato hacia ti no es el que te gustaría que fuera, animar a tu hijo con ilusión si se siente impotente realizando un problema de matemáticas. En este sentido, uno
uno de los errores más comunes en los matrimonios se produce en el momento en el que uno de los cónyuges comete un error y el otro emite un juicio de valor dirigido hacia la persona en lugar de resaltar qué acción concreta le ha molestado. Esto es un error base para mantener una buena relación de pareja. No es lo mismo decir te da todo igual que me gustaría que me hubieras apoyado un poco más. No es lo mismo decir cállate la boca, que me ha sentado mal que me hables así. No es lo mismo decir eres un inútil, que me siento ignorado cuando no cumples lo que prometes. Lo primero es un ataque personal que coarta toda empatía y asertividad, mientras que lo segundo es una actitud conciliadora para resolver un problema en conjunto. Cada uno de nosotros somos, en cierta medida, responsables de cómo encaminamos los sentimientos de las personas con las que interactuamos, ya sea a nivel positivo o negativo. Esto sucede porque las emociones se pueden compartir a través de las personas de muchas maneras diferentes, tanto explícita como implícitamente. ¿Y cómo es esto posible? Mediante el mecanismo de contagio emocional. En efecto, expresar una conducta asociada a una emoción concreta delante de un agente externo desencadena una transmisión de dicho comportamiento hacia él. Es decir, no solamente hablamos de emociones, se trata de una sincronización de las expresiones, vocalizaciones, posturas y movimientos entre miembros de la misma especie. Es una locura, casi cualquier cosa se contagia. Todo comienza con una sonrisa de oreja a oreja, una mueca de rabia o un llanto aflictivo. Basta con ver una emoción o un patrón conductual en otra persona para que se evoque hasta cierto punto el mismo estado en nosotros. Y digo hasta cierto punto porque, a pesar de que genéticamente todos los miembros de nuestra especie estamos preparados para ser partícipes de ese contagio, hay personas que tienen mayor capacidad para transmitir emociones o de contagiarse por los demás. Claro, te estarás preguntando qué pasa cuando dos individuos portan sensaciones totalmente opuestas. ¿Quién se la contagia a quién? Pues es una especie de ley de la selva. El principio de la realidad dominante estipula que la persona con las creencias más fuertes y mayor intensidad emocional será la que impondrá su actitud, comportamiento y estado anímico a la otra persona. Sí, es una guerra. Gana el que siente más y no está dispuesto a cambiar lo que siente. En definitiva, la clave de las relaciones interpersonales es ser capaz de leer a los demás trasladándose a su paradigma y buscar una solución que beneficie a todos los miembros de la interacción mediante la comunicación verbal y no verbal. La inteligencia emocional es la suma de inteligencia intrapersonal e interpersonal. Es una tarea compleja, delicada y apasionante, por lo que se requiere extrema paciencia y un sinfín de tropiezos que pondrán a prueba tus ganas de vivir. Pero recuerda, no hay mal que por bien no venga. Cada vez que sientas que no encajas en este mundo, te enfades con una persona a la que quieres, o recaigas en un hábito que te esclaviza desde hace mucho tiempo, debes resarcirte en el aprendizaje para salir fortalecido de la experiencia. Eso es todo, señores. Me encantaría que, si os ha gustado, apoyaseis este vídeo con un like, un comentario, lo que sea. Y para asuntos más cercanos, recordad que estoy 100% disponible en mis redes sociales. Nos vemos. Un saludo y hasta la próxima. Peace.